Nacional del Congreso presenta. Por no otorgarles el valor y el lugar que merecen, nos hemos perdido de su experiencia y su lealtad. Me refiero a los adultos mayores, muchos de ellos quienes sin posibilidad de vivir un retiro deseable se ven en la necesidad de seguir laborando, no siempre en las condiciones más favorables. Lo que estamos planteando y lo que se planteó en la reforma es evitar la discriminación. Una discriminación que además es real, que es del día a día, que sucede en muchas de las empresas. Los detalles respecto a fomentar la contratación de adultos mayores conforme a oficio, profesión o habilidad se los tendremos en un momento más. Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos. El 13 de diciembre pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Con este suman 5 los proyectos que se han recibido en ambas cámaras y que mantiene a la comunidad científica muy alerta, en tanto que en el legislativo se definirá en cuestión de días el futuro del desarrollo del conocimiento en nuestro país. Uno de los retos más importantes para la actual legislatura se mueve en torno al proyecto que definirá a la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Un trabajo que a la fecha involucra 5 distintos proyectos, 2 que se encuentran en la Cámara de Senadores y 3 en diputados. Entre ellos, el presentado por el Ejecutivo Federal y avalado por el CONACYT, que hoy se discute en Parlamento Abierto. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología a realizar un parlamento abierto o reuniones de trabajo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Entre las preocupaciones que ha expresado el gremio científico respecto a la iniciativa del Ejecutivo, se encuentra la sospecha de que el gobierno tome el control de la ciencia y tecnología y se abandonen las decisiones colegiadas bajo el argumento del bienestar de la nación. Y por otro lado, la propuesta de eliminar la disposición que establecía que 1% del PIB debía estar destinado a la investigación. El único ruido, las malas prácticas. Que se desvíe para generar negocios que no sean lícitos, que se distorsione la idea general. O sea, la idea como tal me parece perfecta. ¿Por qué? Porque estamos agregándole valor. La iniciativa argumenta que en sexenios anteriores se generó una vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado, lo cual tiene que ver con lo que el CONACYT ha llamado ciencia neoliberal, es decir, la creación de fideicomisos que facilitaron un manejo opaco del gasto público y transferencias millonarias al sector privado. Desde a lo mejor un punto de vista objetivo es bueno, porque mencionan que los recursos no se deben de desviar para la industria privada. Sin embargo, también la industria privada es la que nos da las necesidades que se necesitan actualmente. En el comunicado más reciente emitido por el CONACYT se informa que durante el proceso de gestación de la iniciativa federal han participado más de 60,000 personas e instituciones en un proceso de consulta amplio que tomó en cuenta un total de 49 iniciativas que han sido revisadas desde 2019 y hoy nos dejan en la antesala de un parlamento que tiene entre manos uno de los asuntos más relevantes para el futuro del país. Es más temas como de organización y que una vez que esté escrita esa reforma se lleve a cabo paso a paso. Y bien, esa reforma no puede ser mal escrita, porque detrás de esa reforma va a haber investigadores como tu servidor, por ejemplo, en el área a la que me dedico, y va a haber ciertas personas con ciertas capacidades, con cierto intelecto que van a poder aportar mucho para esta reforma.
Entre las atribuciones exclusivas del Senado de la República se encuentra la designación, licencia y renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la terna que presente el presidente de la República. La designación de los ministros y ministras se materializa con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en el momento de someterse al Pleno de la Cámara Alta. De igual forma, el Senado otorga o deniega la aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los ministros, previa aceptación en todo caso por parte del presidente de la República. En los casos en los que la falta de un ministro excediera de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado. Finalmente, por lo que hace a la renuncia de los ministros o ministras, el artículo 98 dispone que éstas solo procederán por causas graves, las cuales serán sometidas al presidente de la República, y si éste acepta, se remitirá al Senado para su correspondiente aprobación. El nearshoring se ha convertido en el tema más discutido en la agenda económica mexicana y aunque no es un concepto nuevo, es poco conocido entre la población. Es un modelo industrial que consiste en mudar las fábricas del país de origen a otro donde todo sea más barato. La mano de obra, la renta, transporte, servicios, entre otros. Las empresas, al relocalizar sus fábricas, buscan reconfigurar las cadenas de valor, haciéndolas más cortas y acercándolas al destino final del producto. Uno de los principales centros de producción por su mano de obra asequible ha sido Asia, en especial China, donde empresas de distintos países han establecido sus fábricas para la producción de sus productos. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de los costos laborales en China y los problemas de transporte y la entrega de los productos han minado sus ventajas como país productor, así como las tensiones comerciales con Estados Unidos y las tendencias geopolíticas. Ante esto, las empresas han puesto atención en las ventajas que les traería el nearshoring, y México se ha convertido en un país atractivo para este modelo industrial. Su ubicación geográfica, la participación en las principales cadenas de valor con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, TEMEC, convierte al territorio mexicano en una excelente alternativa para la relocalización de las fábricas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, México podría obtener importantes ganancias, por lo menos $35.5 millones anuales con tan solo exportar bienes. El pasado 9 de marzo, senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África analizaron las oportunidades de inversión entre México y China. La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso destacó que las empresas inversionistas de China tienen mayor interés en nuestro país por considerarlo la plataforma ideal para llevar sus productos y servicios hacia el continente americano. Para las Naciones Unidas es un hecho. La población mundial está envejeciendo y esta es una transformación significativa, aunque desafortunadamente desigual, pues no en todas partes se percibe a las personas mayores como miembros que contribuyen al desarrollo. Modificar este estigma es el propósito de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada en la Cámara Alta, que avala que empresas deban contar con al menos 5% de adultos mayores en su plantilla. A pesar de que en México se considera adultos mayores a las personas que superan los 60 años, la mayoría de las empresas muestran falta de interés por contratar a quienes rebasan los 40 años y ni pensarlo de alguien que ya trascendió los 60. Hay mucha gente que aún tiene la chispa de seguir trabajando. Por ejemplo, en los centros comerciales, ¿cuánta gente que está en edad adulta que puede seguir trabajando y no la admiten en ninguna empresa? Lo único que hay para que puedan trabajar todas las personas como yo que están en edad adulta pueden entrar a trabajar nada más en servicios de limpieza. ¿Por qué?
La mayoría de los adultos mayores que se ven en la necesidad de trabajar lo hacen, 1, porque no cuentan con un régimen de pensión o seguridad social, y 2, porque aún teniendo pensión, esta resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Bueno, normalmente dicen, en anuncios que ponen así en papelitos, dicen, de 15 a 18 años. De esos pasamos hace, 50 años, no más, no todavía, ¿no? Entonces, pues no es posible que todos los demás ya no tienen necesidades de ropa, calzado, comida, etcétera, ¿no? Hay necesidad de trabajar porque va uno al súper y es tremendo. No le ajusta uno el dinero para nada. Al respecto, el Senado avaló modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de fomentar la contratación de personas adultas mayores. Las modificaciones son para que las empresas tengan un mínimo de plantilla de adultos mayores. Si ese mínimo se está hablando de un 5% de lo que sea su fuerza de trabajo. Obviamente esto va a dar un beneficio sustancial y va a generar pues una mejor repartición en lo que es la plantilla del trabajo. Especialistas en recursos humanos reconocen que los adultos mayores son gente capaz, dedicada, esmerada en su trabajo y muy agradecida, que aporta mucho a las organizaciones. Sin embargo, pocas empresas se interesan por esa experiencia y simplemente caen en un acto de discriminación. Una discriminación que además es real, que es del día a día, que sucede en muchas de las empresas y que ahora por disposición de ley se va a tener que combatir, y además va a tener una pauta muy importante porque es uno de los puntos que puede verificar la autoridad laboral. Además de promover la creación de empleos y trabajos remunerados para las personas adultas mayores, la iniciativa busca que éstas sean contratarlas conforme a su oficio, profesión o habilidad, para que sigan sintiéndose útiles, productivos y que generen ingresos. Sentirse útil, la de saber que no termina su vida simplemente porque se alcanza una edad, sino porque se está con las ganas y se está con la condición para seguir siendo productivos para el país. Nacido en Mérida, Yucatán, el 30 de noviembre de 1787, Andrés Quintana Roo fue un abogado, poeta y político insurgente durante el proceso de independencia de México. Cursó la carrera de abogacía en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, realizando sus prácticas de pasantía en el despacho del doctor Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. En dicho despacho conoció a Leona Vicario, sobrina del doctor Fernández de San Salvador, quien posteriormente se convertiría en su esposa y compañera de lucha. En los primeros días de la insurgencia independentista, Ignacio López Rayón le pidió a Andrés Quintana Roo que le apoyara con la creación y difusión del periódico Ilustrador Americano, cuyas páginas sirvieron para combatir la colonización española, y más tarde fundó el Semanario Patriótico Americano. En 1813 se convirtió en miembro del Congreso de Anáhuac y dirigió la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Posteriormente, con el triunfo de la lucha independentista, Andrés Quintana Roo se desempeñó en la vida política ocupando diversos cargos públicos. Fue diputado en el Congreso Instituyente en 1822, diputado en el Congreso Constitucional en 1823 y presidente de la Cámara de Diputados de 1831 a 1832. Quintana Roo fue un inquebrantable patriota, defensor del liberalismo mexicano, que combatió contra la esclavitud y la hegemonía del clero, pero también fue un prolífico escritor, ensayista y poeta. Fue vicepresidente primero del Instituto Mexicano de Ciencias, Literatura y Artes, así como presidente honorario de la Academia del Letrán. Andrés Quintana Roo falleció a los 64 años en la Ciudad de México el 15 de abril de 1851, dejando un gran legado como escritor, jurista, pero sobre todo como un destacado patriota para honra del Congreso mexicano.
Cuando concluya el proceso legislativo que regule el uso lúdico y medicinal del cannabis en México, será necesario establecer un impuesto especial que permitirá, por ejemplo, financiar políticas de prevención y tratamiento de las adicciones. La experiencia internacional muestra que los impuestos especiales se basan en factores como el precio del producto, el peso y, en ciertos casos, en la potencia de las sustancias. En Canadá, por ejemplo, se cobran tarifas por el otorgamiento de licencias y permisos de venta, impuestos según el valor y de cuota fija, así como a las exportaciones e importaciones. Colombia efectúa cobros por las licencias otorgadas. En España los clubes pagan impuestos sobre la renta, al igual que en los Países Bajos. En Portugal, el gobierno cobra por las solicitudes de autorización y renovación. En cambio, en Uruguay existe una tasa de 0% a la enajenación de bienes agropecuarios vinculados al cannabis. En Estados Unidos, la estructura de impuestos al cannabis tiene 3 componentes que pueden combinarse: impuestos al consumo basado en el precio, impuestos al consumo basados en el peso e impuestos generales a las ventas a nivel estatal. En un tema tan complejo, es primordial considerar que los impuestos y controles de precios que se establezcan en México deberán ser tales que no incentiven a los consumidores a abastecerse en el mercado ilegal ni a aumentar su consumo. Al trigo en grano se le considera un producto estratégico debido a que es un alimento de enorme demanda gracias a su alto contenido nutricional y por lo mismo ocupa un lugar primordial en la dieta de los mexicanos. En nuestro país, alrededor del 80% del trigo en grano se destina a la industria del pan y se cultiva en 14 estados. Por todas estas razones y debido al turbio contexto internacional en torno a este cereal, el Senado exhortó a garantizar un precio justo a la producción nacional del trigo. El trigo es el segundo cereal más importante en la alimentación de los mexicanos, solo después del maíz. Y es que es difícil no encontrar este grano en los alimentos que consumimos a diario, desde panes y galletas hasta tortillas y sopas. Existen 2 tipos de trigo. Por un lado está el cristalino, que es el destinado para la fabricación de pastas alimenticias. México es excedentario en este tipo de trigo, por lo que también se usa para la alimentación del ganado y otra parte se exporta. Por otro lado está el trigo panificable, que se utiliza para elaborar harina. México tiene déficit de este grano, por lo que es necesario importar el 66% de la demanda para satisfacer las necesidades de la industria panificadora. El impacto de la pandemia por COVID-19, los fenómenos meteorológicos por el cambio climático y la caída del dólar son factores que han mantenido la volatilidad en los mercados de los cereales. A esto se suma también el conflicto bélico en Europa, pues Rusia es el principal exportador de trigo a nivel mundial. Debido a esto, los productores de trigo en México se encuentran frente a un panorama de incertidumbre y estancamiento, pues una de las preocupaciones es que debido a la caída de los precios, es probable que no puedan recuperar su inversión, lo cual los coloca en una situación poco favorable frente a las entidades financieras, pues no tienen recursos suficientes para pagar las deudas adquiridas. Por ello, el Senado de la República exhortó a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a Segalmex, a garantizar un precio justo a los productores de trigo. Garantizar un precio justo a la producción de trigo panificable y cristalino del ciclo otoño-invierno 22-23, brindando, esto es importante, un acompañamiento corresponsable a los productores para establecer un precio de garantía y de bases de comercialización que les permita cubrir sus gastos de producción y alcanzar un margen razonable de utilidades. Las bases de comercialización dadas a conocer por Segalmex para este año son $36 por tonelada de trigo panificable y $32 para trigo cristalino, montos menores al año anterior que fueron de $38 y $37 respectivamente. Sin embargo, los productores buscan llegar a un acuerdo, por lo que solicitan establecer una base de $43 por tonelada, lo justo para cubrir sus costos de producción. Que por lo menos el precio de esta cosecha sea igual o mayor al del año pasado. Debemos respaldarlos porque pasan por una situación de insolvencia que pueden declararse en quiebra y que Segalmex debe respaldarlos con precios de garantía. Segalmex debe fijar un precio que proteja el ingreso de los campesinos y permita recuperar costos de producción, principal propósito del programa.
Es la seguridad que tiene el productor pequeño de saber cuánto vale su cosecha, inclusive antes de sembrar. Esta es una garantía mínima, es un piso a través del cual él puede tomar decisiones respecto al futuro de su cosecha, y esto permite también poder invertir y tener la certidumbre de cuánto finalmente va a costar su producto. Además de un precio justo por cada tonelada de trigo, se busca establecer una mesa de trabajo con productores a nivel nacional para aumentar la producción, a fin de que se prevenga la escasez del producto y se garantice la seguridad alimentaria de las y los mexicanos. El Senado de la República ratificó por unanimidad el nombramiento de Daniel Hernández Joseph como embajador de México en la República de Filipinas y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia. Daniel Hernández Joseph es integrante del Servicio Exterior Mexicano desde 1982. Como parte de su labor diplomática destaca su más reciente encargo como embajador en Grecia y como cónsul en Laredo, Texas. La experiencia diplomática del embajador Herrera contribuiría a consolidar los instrumentos jurídicos que México y Filipinas han suscrito a la fecha y sería, además, de utilidad para identificar las áreas de oportunidad que se generan dentro de las cadenas de valor de ambos países, considerando la posición geoestratégica de Filipinas. El pasado cultural que comparte México con Filipinas durante casi 70 años ha generado una relación formal entre ambas naciones, que se ha fortalecido mediante un diálogo político y consultas bilaterales para incrementar el comercio y la cooperación entre ambos países. Discreto pero muy merecido homenaje recibió el creador de la alerta sísmica en la Cámara Alta, el ingeniero Juan Manuel Espinosa. Alerta que se transmite por los 10,000 altavoces que existen en la Ciudad de México y que nos avisa hasta con 120 segundos de anticipación. Gracias al ingenio de este mexicano, quien encontró la manera de aprovechar que las ondas radiales viajan mucho más rápido que el sismo para poder alertarnos. La región sísmica más activa de México se encuentra a lo largo del Océano Pacífico, en la zona de la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y comprende los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Consciente de esta vulnerabilidad y tras el terremoto del 85, un joven ingeniero mecánico electricista de la UNAM se dio a la tarea de desarrollar una compleja red de circuitos de telemetría sísmica, esto es, un entramado de tecnología y algoritmos de detección y alertamiento, hoy conocido como SASMEX, creado por el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda y reconocido como un sistema pionero en el desarrollo de alertamiento sísmico de vanguardia. Tuvimos el privilegio de que se nos reconociera como la primera institución en el mundo que logró advertir a gente cuando venía un sismo en 1995. Tuvimos un éxito de 72 segundos de anticipación y fue muy satisfactorio. Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico y reconocen sismos en un radio próximo a 90 kilómetros. Estiman, durante los primeros segundos, la posible magnitud. Con los datos que envían los sensores a cada ciudad, determinan la distancia entre el sistema para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica. Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar. A. Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 kilómetros. B. Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 kilómetros. Y C, magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 kilómetros. El sistema SASMEX proporciona desde 20 hasta 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente antes de la llegada de un sismo, dependiendo de la distancia al epicentro y las primeras detecciones de las estaciones. Tenemos una herramienta muy
envidiable de alguna manera. En otros lugares del mundo las mismas condiciones geográficas no permiten hacer una herramienta tan solvente, tan eficaz como la que hay en México, pero si no sabemos qué hacer, si suena una advertencia de que está por llegar el efecto de un temblor, una señal de alerta sísmica, de poco servirá el haber logrado advertir si no tenemos un procedimiento preestablecido. Por esta invaluable aportación, el Senado de la República le entregó un reconocimiento al mérito al ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda y a su noble equipo del SASMEX. Me parece que eso es un ejemplo de una ciencia comprometida con su gente y con su pueblo. En muchas ocasiones en la Ciudad de México, eventualmente ese sonido nos preocupa. Eventualmente ese sonido nos genera un estado de preocupación y angustia. Pero gracias a eso, miles y miles y miles de personas nos hemos salvado. Además de este reconocimiento que signifique que ustedes reciben el financiamiento que necesitan para que esta alarma sísmica realmente no solamente cuide a la Ciudad de México, sino a todo el país. Felicitarle y que se siga ampliando este proyecto, no solo en México, sino en otras partes del mundo donde los sismos han dejado pues, muchísimas víctimas y la verdad es que no tienen la opción que tenemos los mexicanos. Yo se lo reconozco, los felicito y enhorabuena. Ahora el Senado le rinde tributo, le rinde homenaje, merecido. Buen mexicano, bien nacido. Felicidades, enhorabuena. Por el tamaño de nuestra megalópolis, es primordial que la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad trascienda este periodo legislativo y se consolide como una comisión que trabaje sin interrupciones ni concesiones. De ello y mucho más vamos a seguir hablando en Cámara Alta, pero esto ocurrirá la próxima semana cuando nos dediquemos al análisis de este y otros temas que forman parte de la agenda informativa del Senado de la República. Por lo pronto, no me resta más que agradecer su atención y poner a su disposición los medios de contacto que aparecen en pantalla para que nos hagan llegar mensajes, aclaraciones o sugerencias. Soy Paulina Usili y me despido, ya lo saben, con un abrazo virtual pero muy sincero. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó